Bienvenidos a nuestra clase de funciones. En matemáticas, una función es una relación especial entre dos conjuntos donde a cada elemento del primer conjunto, llamado dominio, le corresponde un único elemento del segundo conjunto, llamado codominio. Las funciones son propiamente una asignación en que cada elemento del conjunto A le corresponde un único elemento del conjunto B. En esta imagen vemos dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. Cada número de A tiene una sola letra asociada en B. Si te fijas, en B, la letra A está asociada al número 1, la letra B está asociada al número 2 y la letra C está asociada al número 3. Por lo tanto, esto sí es una función. Hagamos el siguiente ejercicio. La función es número de horas de estudio como una función de entrada y la calificación obtenida como una función de salida. Cada cantidad de horas de estudio produce una sola calificación posible, por eso la función. Ve la siguiente imagen y tenemos el conjunto de números de entrada de estudio en este círculo rosa como la función de entrada y la calificación obtenida como la salida en el círculo azul. La relación es que si yo estudio una hora, sacaré un 2.5, si estudio 2 horas, podré sacar un 5 de calificación, si estudio 3 horas, 7.5 y si estudio 4 horas, sacaré un 10. Es importante que recuerdes que en las funciones tenemos el dominio, que son las entradas, y el codominio, que son las posibles salidas. Formulemos la siguiente pregunta. ¿Pueden dos o más elementos diferentes de A estar asociados con B? Recuerda que los elementos de A son el dominio y que todo elemento de A debe de tener exactamente una salida en B. Por eso es la definición de función. Y sí pueden dos elementos diferentes de A estar asociados a una de B. En el ejemplo de nueva cuenta tienes el número de horas de estudio como una función de entrada y la calificación obtenida como una función de salida. Aquí vamos a ver cómo dos o más elementos diferentes de A pueden estar asociados al mismo elemento de B. Si yo estudio una hora, voy a obtener un 5 de calificación. Pero también si estudio 2 horas, puedo llegar a tener la misma calificación, es 5. Es decir, si estudio entre 1 y 2 horas, obtendré un 5. Pero si estudio ya 3 horas, voy a poder tener una calificación de 7.5 y si estudio 4 horas, pues obtendré mi 10. Hasta aquí un resumen. Muchos de A a 1 de B sí está permitido, pero 1 de A asociado con muchos de B no está permitido, por lo tanto está prohibido. Veamos el primer ejemplo, en donde A se asocia, en donde muchos de A se asocian con 1 de B. O de nueva cuenta, el número de horas de entrada y la calificación obtenida. Ya sea que estudie 1, 2, 3 o 4 horas, yo voy a obtener un 10. Lo que no está permitido es que 1 de A esté asociado con muchos de B. Eso está prohibido. Es decir, ya sea que yo estudie una hora solamente como entrada 1 y como salida yo pueda tener la calificación de 5, de 2.5, de 7.5 o de 10. Esto no está permitido. Veamos este ejercicio. Primero debes de recordar que es importante que a cada elemento de A se le asocie 1 y solo 1 de B. De nueva cuenta tenemos nuestro número de horas de entrada y como salida la calificación obtenida. Este diagrama, como te percatas, no está bien como función porque el elemento 1 de A tiene dos flechas saliendo, una hacia 5 y otra hacia 2.5.
Eso significa que una misma entrada, 1, tendría dos salidas diferentes, lo cual rompe con la regla fundamental de la función, que a cada elemento de A se le asigne 1 y solo uno de B. Una nueva pregunta. ¿Pueden quedar elementos de A sin asignar? Elementos de A de nueva cuenta es el dominio y no pueden quedar sin asignar porque la regla es todo elemento de A debe tener exactamente una salida en B, porque esa es la función. Si un elemento de A no tiene flecha o no tiene una salida, ya no estaríamos hablando de una función. De nueva cuenta el ejemplo en donde número de horas de estudio, el elemento 2 y el elemento 4 no tienen una función de salida, es decir, en el 1A está asignado a 2.5 en B. En el 3A está asignado a 7.5 en B, pero los elementos 2 y 4 de A no tienen ninguna flecha. Esto está mal, porque rompe la regla que dice que a cada elemento del dominio A se le debe tener exactamente una salida de B. Aquí, en este ejemplo, los elementos de A, 2 y 4 no tienen ninguna imagen, por lo tanto no es una función. Una nueva pregunta. ¿Pueden quedar elementos de B sin asignar? Recuerda, los elementos de B también son conocidos como codominio. Y sí pueden quedar elementos de B sin asignar, es decir, puede haber elementos a los que no les llegue ninguna flecha. Y esto no rompe la regla, porque la función se define desde A hacia B y no al revés. El ejemplo es el siguiente. En este caso, la calificación obtenida como 10 no ha sido asignada. Es decir, el 1 de A está asignado al 2.5 en B, el 2 de A está asignado al 5 en B, el 3 de A está asignado al 7.5 en B y el codominio B sobran valores, es decir, sobra la calificación 10 que no recibe ninguna flecha y eso está permitido. Recordemos las reglas. Es importante que cada elemento de A se le asigne 1 y solo uno de B. Los de B, en cambio, pueden tener asociados muchos de A o ninguno. En ese sentido, cada elemento de A debe tener una y solo una salida en B. Puede pasar que varios de A diferentes vayan al mismo de B y eso está permitido. Y puede pasar que en B sobren elementos sin flecha y eso también está permitido. El ejemplo en donde es importante que a cada un elemento de A se le asocie uno y solo uno lo vemos en la pantalla. El ejemplo en donde puede pasar que varios de A vayan al mismo de B está permitido. Una hora de estudio me asegura una calificación de 2.5. También 2 horas de estudio me aseguran una calificación de 2.5. 4 horas puedo llegar a una calificación de 10 y 3 horas puedo llegar a una calificación de 7.5. Y aquí es una función porque también recuerda que B pueden quedar elementos sin asignar. El ejemplo que vemos ahora, puede pasar que en B sobren elementos sin flecha y eso está permitido. 1 hora, 2.5, 2 horas, una calificación de 5, 4 horas, 7.5. Igual, de nueva cuenta, dos elementos de A diferentes a 1B y me sobra la calificación de 10. En ese momento te presento una breve tabla resumen de lo que hemos platicado en esta clase. Recuerda, cada elemento de A se relaciona con un elemento distinto de B. Y esta es una función porque cada entrada de A tiene una salida y no se repiten en B. Dos o más elementos de A se relacionan con el mismo elemento de B. Y sí es una función porque está permitido que varios de A diferentes apunten al mismo B. Sin embargo, un mismo elemento de A se relaciona con dos o más elementos de B, no está permitido porque un elemento de A no puede tener dos salidas, porque rompe la definición de función. Además, algún elemento de A no tiene salida en B y eso tampoco está permitido porque la regla dice que todos los elementos de A deben de tener una imagen o deben de tener una salida en B. ¿Y pueden quedar elementos de B sin asignar? Sí, está permitido porque la relación es A y B, A a B, no viceversa. Es decir, se permite que en B sobren elementos sin relacionarse.
En la tabla vas a ver una serie de ejemplos con conjuntos de números y de letra para que quede más claro. Espero que esta clase te haya servido.